Hola niños, bienvenidos a esta sesión número 5 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. En conjunto con las profesoras Daniela Romo, María Constanza Ulloa y Constanza Duarte, que les habla Ruth Núñez, hemos preparado con mucho cariño esta sesión en donde aprenderemos a identificar problema y solución en una narración literaria. ¿Qué recursos necesitaremos para esta clase? Primero, un lugar limpio y ordenado en el que te puedas concentrar y estudiar mejor. Tu libro de lenguaje, tu lápiz cazador, tu estuche y tu cuaderno de lenguaje. Este símbolo lo utilizaremos cada vez que necesitemos detener el video. Ahora, si te falta alguno de estos materiales, puedes detener este video, reunirlos y luego continuar con la clase. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Recuerdas el objetivo del lenguaje de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? ¿Recuerdas qué estrategia aprendimos y aplicamos? Hoy vamos a identificar el problema y la solución en una narración literaria, demostrando interés y una actitud activa frente a la lectura. ¿Cómo crees que podríamos lograr el objetivo de esta clase? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? ¿Recuerdas el objetivo de orientación de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? En orientación, hoy manifestaremos actitudes de solidaridad y respeto que favorezcan la convivencia. Vamos al análisis del objetivo de orientación. Lo que aprenderemos será a manifestar actitudes. ¿Qué tipo de actitudes? Solidarias y respetuosas, que nos ayudan a convivir mejor. Esto lo haremos mediante dos pasos. El primero será aprender a comunicar la manera en la que se siente otra persona ante una situación determinada, por medio de la expresión verbal y corporal. Nos vamos a fijar en lo que expresa de manera verbal y corporal para entender cómo se siente esa persona. En el paso 2 encontramos que vamos a describir cómo te sentirías tú en una situación idéntica a la que se encuentra esa otra persona. Observa la imagen. Fíjate entonces en lo que nos dice el paso 1. ¿Cuál es la expresión corporal de este niño? Fíjate en sus gestos y en su postura. ¿Qué emoción estará sintiendo? ¿Por qué se estará sintiendo así? ¿Qué le habrá pasado? Ahora pensemos, si tú fueras ese niño, ¿cómo te sentirías si estuvieras en su lugar? Ahora que ya sabes esto, vamos a pensar en una actitud solidaria y de respeto que podría favorecer a este niño, ayudarle y mejorar la convivencia de esa sala. Imagina que eres un niño que está en esa sala, que estás presenciando todo eso. ¿Qué podrías hacer tú para ayudar a este pequeño? ¿Se te ocurre alguna actitud o alguna acción que podrías tener para poder ayudar a este niño? Sí, podrías ayudarlo a levantarse, invitarlo a jugar, hablar con tus compañeros y decirles que lo que ellos están haciendo de burlarse está mal y pedir ayuda a un adulto. Con todo eso pueden favorecer y mejorar la convivencia de todos estos niños. Análisis del objetivo del lenguaje. Vamos a identificar el problema y solución en una narración literaria, demostrando interés y una actitud activa frente a la lectura. ¿Cuál es la habilidad que vamos a trabajar hoy en lenguaje? Muy bien, identificar. ¿Recuerdas lo que es identificar? Súper, identificar es darme cuenta. ¿Cómo identificamos algo? Conocemos las características de aquellos que estamos buscando. Como ya lo conocemos, lo podemos identificar o encontrar, darnos cuenta que ahí está. Piensa en un ejemplo en donde hayas tenido que identificar algo. ¿Qué vamos a identificar en esta clase? El problema y la solución. Nos vamos a dar cuenta en dónde está el problema y la solución, ¿cierto? ¿Tú has tenido alguna vez un problema? ¿Qué es un problema? ¿Cómo lo has solucionado? Piensa en un ejemplo. ¿Qué tipo de problema y solución es el que vamos a trabajar? Aquel que encontramos en una narración literaria. ¿Recuerdas lo que son las narraciones literarias? ¿Recuerdas alguna narración literaria como un mito, una leyenda, un cuento, una fábula que hayas escuchado? ¿Recuerdas si se planteaba algún problema dentro de esa narración literaria? ¿Algún problema que enfrentaran los personajes? Sí, el tipo de problema y solución que trabajaremos en esta clase tiene que ver con los problemas a los que se enfrentan los personajes dentro de esta narración ficticia
y las acciones que siguen para poder solucionar esos problemas. Vamos a verlo con más detalle. Veamos, ¿qué es el problema y la solución? El problema es una dificultad o inconveniente que se plantea en el texto. La solución son las acciones que realizan los personajes con el fin de superar o de resolver aquel problema. Pero profesora, ¿cómo me voy a dar cuenta de cuál es el problema y cuál es la solución y dónde están? Simple, vamos a seguir estos pasos. Primero, vamos a identificar el problema y lo vamos a reconocer con este símbolo. Recordemos que cuando necesitemos identificar algo en un texto, siempre vamos a utilizar la estrategia del diálogo interrogativo. Para identificar el problema le vamos a preguntar al texto, ¿qué problema ocurrió? El texto me va a responder de esta manera. Recordemos que en los textos narrativos literarios se puede encontrar como una acción. El problema se presenta a través de acciones de los personajes. En cambio, en los textos informativos no literarios, el problema se presenta como un tema a investigar. Sigamos. Para identificar la solución, vamos a reconocerlo con este símbolo de pistas. Aplicamos el diálogo interrogativo y le vamos a preguntar al texto, ¿cómo se resolvió el problema o qué hizo el personaje para solucionar su problema? La respuesta a esta pregunta la encontraremos también en las acciones de los personajes. Recuerda que una solución siempre contiene una acción, por eso se expresa como un verbo, algo que un personaje hace. Este verbo menciona lo que hizo el personaje para resolver el problema. Entonces acá tenemos una pista muy importante. Tanto el problema como la solución lo encontraremos a través de las acciones de los personajes. Entonces en eso tenemos que poner mucha atención para saber qué acciones de los personajes causan un problema y qué acciones de los personajes ayudan a resolver estos problemas. ¿En qué otra asignatura me puede servir el aprender a identificar el problema y la solución? En ciencias y en historia, sí, pero no desde el punto de vista literario, con las acciones de los personajes, sino desde el punto de vista del tema y la investigación que se hace para resolver la interrogante o la pregunta que guía la investigación. Vamos entonces a revisar nuestra ruta de aprendizaje. Hoy aprenderemos a darnos cuenta de cuál es el problema y cuál es la solución que enfrentan los personajes en una narración literaria. Todo esto demostrando interés y una actitud activa frente a la lectura. ¿Cómo manejamos la ansiedad? Con el menú de la clase. Lo primero que haremos será leer el texto El tigre negro y el venado blanco de la página 110 de tu libro. Lo puedes empezar a buscar desde ya. Luego identificaremos el problema y la solución a partir de las acciones de los personajes. Después reflexionaremos sobre el logro de tu aprendizaje y finalmente respondemos el ticket de salida. Atención, te presento desde ya el ticket de salida de esta clase 5. Recuerda colocar tu nombre, el número del ticket cuando lo copies en tu cuaderno. Antes de leer El tigre negro y el venado blanco. ¿De qué crees que se tratará este cuento? Observa la imagen, la expresión en los rostros de los personajes. ¿Qué estarán sintiendo esos personajes? ¿Qué les habrá pasado? ¿Cuál será el problema al que se enfrentan estos personajes? Te invito a leer con un objetivo. Mientras leas el texto, identifica los problemas que enfrenta cada personaje y lo que hace para solucionarlo. El tigre negro y el venado blanco. Ciro Alegría. El tigre negro, el más feroz y vigoroso de los animales de la selva, buscaba un lugar para construir su casa y lo encontró junto a un río. Al venado blanco, el más tímido y frágil de los animales de la selva, le pasó cosa igual. Eligieron el mismo lugar, un hermoso sitio sombreado de árboles y con abundante agua. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, el venado blanco limpió el herbazal y cortó los árboles. Después marchóse y llegó el tigre negro que, al ver tales aprestos, exclamó: «Es Tupa, el dios de la selva, que ha venido a ayudarme», y se puso a trabajar con los árboles cortados. Cuando el venado blanco llegó al día siguiente, exclamó a su vez: «¡Qué bueno es Tupa! ¡Ha venido a ayudarme!». Techó la casa, la dividió en 2 habitaciones y se instaló en una de ellas. Cuando llegó el tigre negro y vio la casa terminada, creyó que ello era obra de Tupa y se instaló en la otra habitación. Pero al día siguiente se encontraron al salir, comprendiendo entonces lo ocurrido.
Ahora sigue leyendo tú. Usa tu libro de lenguaje y lee en voz alta. Recuerda prestar atención a los problemas que enfrentan los personajes y lo que hacen para solucionarlos. Detén este video, termina de leer la historia y luego continúa con la clase. Ahora las preguntas. Antes de continuar, observemos la imagen. Mira el rostro del tigre negro. ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estarás sintiendo? ¿Qué emociones crees que está sintiendo en este momento? ¿Por qué las estarás sintiendo? ¿Qué habrá pasado? ¿Recuerdas lo que decía el texto? Ahora pensemos, ¿eran realmente malos el venado y el tigre? ¿Se querían atacar mutuamente? ¿Qué actitud de solidaridad y respeto habría ayudado a solucionar este problema? Quizás si no hubiesen asumido que el otro estaba pensando atacarlos, no se habrían comportado así. Quizás si hubiesen tenido otras actitudes o hubiesen realizado otras acciones, se habría evitado el gran problema al que se enfrentaron al tener miedo el uno del otro. Pregunta 1. ¿Qué problema se presenta entre los animales al momento de construir su hogar y cómo lo solucionan? Recordemos que cuando nos enfrentamos a una pregunta, siempre debemos interrogarla para saber qué es lo que nos está pidiendo realmente. ¿Qué me está pidiendo esta pregunta? Que le diga el problema que hay entre los animales. Pero profesora, en el texto los animales enfrentan problemas todo el tiempo. Sí, pero esta pregunta te está indicando que les digas el problema que ellos enfrentan cuando construyen su hogar. Entonces ya sabes a qué parte del texto dirigirte para encontrar las pistas. Y te preguntan no solo el problema, sino que también la solución que encuentran a ese problema. Por lo tanto, lo que nos pide esta pregunta es identificar el problema y solución. Para elaborar tu respuesta completa, sigue los pasos. Primero vamos a volver a leer la parte del texto que cuenta cómo los animales empiezan a construir su hogar, porque esa es la pista que me dio la pregunta. De ese problema quiere que le diga. Luego seguimos los pasos del diálogo interrogativo. Primero, ¿qué tengo que preguntarle al texto? Responde la pregunta, ¿qué problema ocurrió? Luego le pregunto al texto, ¿qué solución encontraron los animales para ese problema? Una vez que hayas encontrado todas las pistas, subráyalas con tu lápiz cazador, escribe esta pregunta y tu respuesta completa en el cuaderno y detén este video para poder hacerlo de manera más tranquila. Luego revisaremos. Revisión de la pregunta 1. Recordemos que para iniciar nuestra respuesta siempre tenemos que utilizar la pregunta para poder tener una respuesta completa. Entonces, decimos, el problema que se presenta entre los personajes al momento de construir su hogar es, y ahora mencionamos el problema, que ambos eligieron el mismo lugar para vivir y empezaron a construir allí sin saber que el otro también lo hacía. Solucionan este problema y mencionamos la solución, decidiendo vivir juntos. Si cumpliste con todo lo solicitado, entonces puedes hacerte un check. Ticket de salida número 5. ¿Cuál era el objetivo de esta clase? ¿Lo logré? ¿Por qué? Lee nuevamente el objetivo y utiliza lo que dice para elaborar tu respuesta completa. ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de esta clase? ¿Por qué? ¿Qué problema se presenta entre los personajes cuando están viviendo juntos y cómo se resuelve? Recuerda seguir los mismos pasos que hicimos en el ejemplo. Vuelve al texto y lee la parte en donde se menciona cómo es la vida de los animales cuando están ya viviendo juntos. Identifica ahí el problema y la solución que encuentran para el problema al que se enfrentan. Recuerda enviar la fotografía de tus respuestas a tu profesor. Reflexionemos sobre tu aprendizaje. Primero, ¿qué he aprendido? ¿Qué te costó más entender o aprender? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué propones para resolver las dificultades que tuviste? ¿Para qué te ha servido lo que aprendimos hoy? ¿Qué actitudes de solidaridad y respeto aprendiste durante esta clase? ¿En qué otras ocasiones puedes utilizar lo aprendido en esta clase? ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo en relación al tema que vimos hoy? Autoevaluación. Recuerda usar la carita feliz cuando estés muy de acuerdo y sientas que lo lograste
la siguiente carita cuando no estés muy seguro de haberlo logrado y la carita triste cuando pienses que definitivamente no pudiste lograrlo. Demostré motivación mientras leía el texto de esta clase, logré finalizar las actividades propuestas dejando registro en mi cuaderno de lenguaje, terminé el ticket de salida para enviarlo a mi profesora jefe, logré identificar cómo se sentían los personajes y proponer una actitud solidaria y de respeto que podría haber ayudado a mejorar su convivencia. Buen trabajo, estoy orgullosa de tus logros. Hemos llegado al final de esta sesión 5 de lenguaje y comunicación y te recuerdo que ante cualquier duda o problema puedes dirigirte a tu profesora mediante los canales que ella ha dispuesto para que te comuniques con ella. Estamos aquí para ayudarte. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima clase.